Hola, ¿has salido a pasear últimamente junto al mar o a la playa y de repente miras tanta basura tirada a tu alrededor? ¿Qué piensas de esto? A mí me da coraje y mucha tristeza de ver cómo poco a poco los seres humanos hemos destruido el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, de un problema global tan inmenso que nos afecta a todos: la contaminación de plásticos en los océanos. ¿Estás listo para conocer las verdades incómodas del plástico? Te preguntarás, ¿de dónde viene la contaminación y a dónde va? La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la contaminación del plástico en los océanos es una gran crisis global. Un grupo internacional de científicos ha solicitado que los gobiernos declaren el plástico como un residuo peligroso. Y si la situación continúa como de costumbre, nos enfrentaremos a un futuro con más plástico en el océano que peces para el año 2050. La mayoría de los contaminantes que llegan al océano provienen de actividades humanas a lo largo de las costas y tierra adentro. Cada año, miles de toneladas de basura plástica y otros contaminantes de diversos tamaños entran al medio ambiente y contaminan nuestros océanos. Estos contaminantes tienen un efecto devastador sobre la fauna marina y las aves. Algunos de los escombros terminan en nuestras playas, arrastrados por las olas y las mareas. Algunos escombros se hunden, otros son devorados por animales marinos que los confunden con comida y otros se acumulan en los giros oceánicos. Realmente estamos convirtiendo nuestro hermoso océano en una sopa de plástico. El plástico es un material que el planeta no puede digerir. El plástico tarda cientos de años en descomponerse en el medio ambiente y hasta 1000 años según el tipo de plástico. ¿Te puedes imaginar? El plástico en el medio ambiente se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños que atraen y acumulan sustancias tóxicas. Esos fragmentos contaminan ya todos los mares y costas del planeta y están presentes en prácticamente todos los ecosistemas. Los fragmentos de plástico son ingeridos por animales marinos, incluso seres microscópicos, como el plancton, contaminando la cadena alimentaria de la que tanto dependemos. El plástico en el océano tiene un impacto enorme y perjudicial en la vida silvestre y los habitantes del océano. Desde el Ártico hasta la Antártida, ningún rincón del océano está al margen de este problema mundial. Los vastos remolinos de basura plástica visibles en la superficie del mar representan solo el 5% de toda la basura plástica arrojada al mar. Por horribles que sean, representan solo la punta del iceberg. El otro 95% está sumergido debajo de la superficie. Lo que se encuentra debajo son los miles de millones de pequeñas piezas de plástico, llamadas microperlas, y partículas de plástico descompuestas que son fácilmente ingeridas por las criaturas marinas e imposibles de eliminar. Nuestra adicción al plástico está condenando a muerte a innumerables aves y animales marinos. Los peces, las tortugas y las aves marinas comen pequeños trozos de plástico. También pueden enredarse en los hilos de pesca, desechos plásticos, provocándoles lesiones graves y muerte.
Cuando los animales encuentran plástico flotando en el océano, muchas veces lo confunden con comida y se lo comen. Con el tiempo, si lo consumen en grandes cantidades, pueden llenarse el estómago de plástico y morir de malnutrición, como ocurrió cuando se encontró en el año 2018 el cadáver de una ballena en Tailandia con 80 bolsas de plástico en el estómago. ¿Te puedes imaginar eso? Los objetos que los animales ingieren con mayor frecuencia son los hilos de pesca, los envases de alimentos, las bolsas de plástico y los globos. Más de 900 especies, incluidas aves y peces, se ven afectadas por el problema, muchas de las cuales están protegidas y en peligro de extinción. De las tortugas que ingieren plástico, el 20% son bebés. Inmediatamente después de romper sus caparazones, en su primer viaje al océano, ya están comiendo el plástico que se halla en nuestras playas. El bloqueo de los intestinos es la causa más común de muerte de estos animales, pues ya no pueden alimentarse. Yo he visto videos en los cuales una organización ayuda a rescatar focas en las playas de Namibia en el suroeste de África, cuando las encuentran con algún tipo de anillo de plástico o un hilo de pesca enredado en su cuello, el cual los asfixia a medida que la foca va creciendo. Al pasar del tiempo, le va dañando más el cuello, causándole lesiones graves. A veces, el peso de estos objetos en los que están enredados les impide salir a la superficie a respirar y la foca muere. La solución que se necesita con urgencia requiere una combinación de mayor conciencia, menor uso de plástico y una gestión de residuos enormemente mejorada. El plástico envuelve nuestros alimentos y alberga nuestra tecnología. Es una sustancia notable que ha contribuido a los avances en el cuidado de la salud y para muchas aplicaciones tiene múltiples ventajas. Pero los plásticos desechables terminan en basureros ensuciando nuestros paisajes y contaminando nuestro océano. El 80% de la contaminación por plásticos marinos se origina en fuentes terrestres. Utilizar masivamente un material tan duradero para objetos desechables es un error de consecuencias catastróficas a nivel global. Usamos una botella de agua una sola vez y a la basura. Un popote para tomar un refresco una sola vez y a la basura. Una cuchara de plástico una sola vez y a la basura. Vas a la tienda y compras algo y te lo dan en bolsas de plástico. ¿Te das cuenta? ¿Puedes pensar en cuánto plástico has usado solo tú mismo en esta semana? Ahora ponte a pensar cuántas personas hay en tu comunidad, en tu estado o provincia, en tu país, en el mundo entero. Este es un problema global, tanto tuyo como mío. Se estima que 8 millones de toneladas de estos desechos plásticos ingresan al océano cada año. Un estudio de las prácticas de fabricación y gestión de residuos de 192 países con una costa que bordea los océanos Atlántico, Pacífico e Índico o los mares Mediterráneos encontró que en el 2010 produjeron colectivamente cerca de los 13 millones de toneladas de basura plástica que terminaron como escombros en el océano. Se piensa que el consumo mundial de plásticos crecerá drásticamente hasta alcanzar cerca de 400 millones de toneladas para el año 2025. Si no se controla la velocidad a la que los desechos plásticos ingresan al océano,
es posible que el océano contenga 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de pescado para el año 2025 y más plástico que pescado para el 2050. Se estima que 5 países de Asia, China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, representan hasta el 60% de los desechos plásticos que ingresan al océano que ha sido documentado. Los plásticos fabricados de plantas son alternativas prometedoras a los plásticos regulares, pero aún así, este tipo de plástico no se encuentra en el medio natural y menos en el océano. También consumen mucha energía y son costosos de producir y tienen el potencial de empeorar el problema de tirar basura al hacer pensar a las personas que está bien tirarlos. Además, incluso en condiciones ideales, esto no resuelve problemas críticos como el enredo o la ingestión por animales marinos. ¿Qué debe suceder? ¿Cuál es la solución? Detener la cantidad de plásticos que ingresan al océano requerirá una combinación de enfoques que incluyen limitar el uso de plástico, mejorar la recolección, la infraestructura y la gestión de desechos y expandir el reciclaje. Todos también debemos asumir la responsabilidad personal y limitar significativamente el uso de plástico. Por ejemplo, podemos llevar una botella de agua reutilizable, llevar nuestra propia bolsa de tela u otra bolsa reutilizable al comprar productos de segunda mano, reducir drásticamente nuestro consumo de plástico de un solo uso, como alimentos contenidos en envases de plástico o popotes de plástico en nuestras bebidas para llevar, y nos aseguramos de que las reciclamos siempre que sea posible. Yo personalmente llevo bolsas de tela cuando voy de compras y tengo mis propios popotes de metal de reuso. La forma más eficaz de tener menos plástico en el océano es utilizar menos plástico en primer lugar. La verdadera solución es rechazar y ponerle fin a nuestra adicción a los plásticos de uso singular. Tú puedes ser parte del problema o parte de la solución. Yo prefiero ser parte de la solución. Aparte de la responsabilidad personal e individual, existen soluciones mayores que se están poniendo ya en marcha para ayudar con la limpieza del océano. A los 16 años de edad, mientras buceaba en Grecia, Boyan Slat, el director ejecutivo de The Ocean Cleanup, vio más desechos plásticos que peces y se sintió profundamente molesto. En lugar de pensar, ¡qué vergüenza!, inventó una forma de recolectar y sacar la basura. Boyan Slat inventó una enorme trampa para basura para el océano. Básicamente es una red unida a una gran variedad de barreras flotantes que recolectan basura de la superficie hasta 3 metros o 9 pies de profundidad. Cuando las redes limpian la superficie oceánica y se van llenando de basura, los barcos pasan periódicamente y recogen la basura recolectada, desempeñando un papel de camiones de basura marinos. La limpieza del océano ya está oficialmente en marcha. El grupo Ocean Cleanup ha lanzado el Interceptor, una máquina que es capaz de filtrar hasta 4 toneladas de basura y desperdicio de los ríos antes de que lleguen al mar. Hoy día ya están limpiando los ríos de Indonesia y Tailandia. El siguiente paso de Ocean Cleanup es implementar un sistema de 100 kilómetros en el Great Pacific Garbage Patch.
La organización estima que pueden reducir los desechos oceánicos, los flotantes, en un 40% en 10 años. Puedes seguir su progreso at The Ocean Cleanup en Instagram, Twitter y en Facebook. Otra solución es un dron marino que come basura en la superficie del océano y que se llama Waste Shark. Está diseñado para ser una primera línea de defensa en áreas donde la civilización humana entra en primer contacto con el agua, puertos y vías fluviales urbanas. Y funciona de forma autónoma hasta por 8 horas dentro de una área predeterminada utilizando tecnología de imágenes láser para evitar objetos. Como habrás adivinado, la basura se va recogiendo en forma de filtro alimentador mientras el Waste Shark navega por la superficie. Además de capturar escombros, la máquina puede recopilar datos de calidad del aire y del agua. Otra gran invención es el Mr. Trash Wheel, quien ha devorado más de 1,000 toneladas de escombros de las vías fluviales en Baltimore, en el estado de Maryland, en tan solo 5 años. Las ruedas de basura hacen un trabajo muy importante, especialmente después de las tormentas, cuando tanta basura se acumula y termina en el puerto. Sin las ruedas de basura, toda esta basura terminaría en el océano. Cada rueda de basura tiene 2 brazos que se extienden desde su boca y canalizan los escombros hacia una cinta transportadora y un contenedor de basura. La cinta transportadora se alimenta de forma sostenible con corrientes y, cuando es necesario, con energía solar. Además de recolectar casi 1,000,000 de botellas de plástico, Mr. Trash Wheel está creando conciencia sobre el problema de los envases de un solo uso. La cuenta de Mr. Trash Wheel, at Mr. Trash Wheel en Instagram, está llena de arte e información. Un nuevo miembro de la familia de ruedas de basura llegará pronto a Newport Beach, California. Esa sí me queda más cerca. Quizás vaya a darme una vuelta por ahí a admirar y a tomar fotos. Esto realmente me complace en ver cómo el gobierno local de lugares como Newport Beach aborda de manera proactiva las crisis de los desechos marinos. Fíjate, durante más de 8 años, desde California hasta Indonesia, los buzos han estado removiendo y reportando desechos marinos con un programa llamado Dive Against Debris, o en español, buceando en contra de la basura, o algo similar. Al implementar Mr. Trash Wheel, los gobiernos están combatiendo la contaminación desde su origen, que son los puertos donde la gente tiene acceso al agua. La eliminación de la contaminación del océano comienza contigo y con todos tus conocidos. Toma medidas para reducir el uso de productos de un solo uso, como popotes, vasos, cubiertos y recipientes para comida para llevar. Poner Waste Shark y ruedas de basura por todas partes no resolverá el problema, pero pueden ayudar. Todas las soluciones descritas en este programa solo recogen desechos en la superficie. Puedes organizar una limpieza de playa o bucea contra los escombros con un grupo de amigos o con alguna organización. Todos juntos debemos cambiar el mundo, alejándonos del plástico y adoptando soluciones basadas en crear un planeta más saludable al eliminar los plásticos de un solo uso. Usemos productos biodegradables, compostables y reciclables. No hagamos de nuestro océano una sopa de plástico.